dinosaurios. Se ha encontrado un solo hato de huesos pertenecientes a los primeros dinosaurios y fue en este lugar, un desolado valle al noroeste de Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Si existían más huesos, aquí era en donde se los debía buscar. Un sitio azotado por el viento y la lluvia, con el consecuente resurgimiento de rocas triásicas de 230 millones de años. En 1988, Paul Sereno, un joven paleontólogo de la Universidad de Chicago, llega hasta aquí junto con sus colegas argentinos. Estoy sentado en la cima de la formación Istigualasto. En esta tierra yerma que está detrás de mí, hay restos de los primeros dinosaurios. En las rocas más jóvenes a mis espaldas encontramos el comienzo de la gran diversidad de dinosaurios que más tarde se adueñarían de la superficie de la Tierra. Se habían descubierto algunos fragmentos óseos hacía más de 30 años. Desde entonces ningún científico había hallado nada significativo, pero Paul Sereno tenía un presentimiento. Sabía que si debíamos contar la historia del origen de los dinosaurios, teníamos que venir aquí, aunque luego de 3 semanas de trabajo no habíamos encontrado el ejemplar que buscábamos. Entonces, llegamos hasta esta zona. Estaba como escondida del resto del terreno. De modo que bajé con un grupo, dejé mis cosas sobre una saliente y caminé hasta esa hondonada a unos 7 o 9 metros. El primer fósil se encontraba justo sobre este montículo. Naturalmente, no quería pensar. No quería desilusionarme. No quería. Solo deseaba que fuese el esqueleto de un herrerasaurio. Primero encontramos los que parecían ser huesos de cuello, luego otro y otro más, y la parte posterior del cráneo. No podía ser sino un dinosaurio primitivo. Estaba abrumado. No podía creer lo que veía. Miré hacia otro lado y luego de nuevo a los huesos. El grupo comenzó a reunirse. Todo el grupo. Yo me alejé. No quería ver nada. Volví y sentí una gran emoción. Y lloré. Paul y yo nos abrazamos muy fuerte, saltamos y gritamos. Para entonces habían llegado todos. Fue muy emocionante. Era lo que buscábamos. Sereno había encontrado un esqueleto casi completo, incluyendo el cráneo, del primer dinosaurio registrado llamado herrerasaurio. Este es el cráneo maravilloso del herrerasaurio encontrado en este valle. El hocico está en este extremo. Lo que se ve con más facilidad es que era carnívoro. Se alimentaba de carne con estos dientes largos con curva hacia abajo para desgarrar. Pero no es cualquier carnívoro. Es un especialista. Y la mejor evidencia es este mecanismo corredizo en el maxilar inferior. Esta bisagra en el medio permitía que la parte frontal, la que tenía los dientes, se adaptara al tamaño de la presa. Pero los herrerasaurios se enfrentaron a oponentes muy fuertes en el período Triásico.
Lo más importante que aprendimos de nuestro hallazgo fue que al final teníamos el cuadro completo de los primeros dinosaurios. Y esto nos ayudaría a comprender la subsecuente diversidad que tuvo lugar durante los próximos 150 millones de años. Las rocas del período Triásico datan de 250 millones de años. Los dinosaurios enterrados en ellas fueron los primeros en la carrera de la evolución, luchando por sobrevivir en un mundo de criaturas mejor desarrolladas, armadas y soberbiamente adaptadas a su medio. Compartían su mundo con otros reptiles y con mamíferos primitivos. En los océanos, peces lagartos similares a delfines se alimentaban de organismos marinos y de los de su misma especie. Rastros de este mundo triásico pueden encontrarse aquí, escondidos entre las rocas del bosque petrificado en Arizona. Esta región se llama el aluvión del mago y pueden ver por qué. Paleontólogo Rob Long. La arenisca ha sido erosionada, desgastada, dando lugar a estas creaciones. Aquí se pueden ver duendes, dragones, pero hace 220 millones de años todo era muy diferente. Long imagina el paisaje triásico así: abundancia, áreas húmedas, lagos y pantanos, grandes bosques con 1 millar de variedades de árboles de 35 o 45 metros de alto, dominados por reptiles, incluyendo a aquellos predestinados a extinguirse a medida que los dinosaurios se apoderaban del lugar. Uno de ellos era un herbívoro inofensivo llamado Desmatosuchus. Este es un Desmatosuchus. Tal vez pesaba unos 400 kilos. Era uno de los herbívoros más grandes del bosque petrificado. Como pueden ver, es algo peculiar. Tiene un hocico bastante gracioso, similar al de un cerdo. Con razón, pues comía raíces, pegaba su hocico al lodo y extraía raíces, bulbos, lo que fuere. Pueden ver dientes largos como clavijas, típicos de un devorador de plantas. Pero lo más sorprendente en esta criatura era su armadura. Como pueden ver, tiene una serie de cuernos grandes sobre el cuello, con la forma de los cuernos del ganado texano sobre los hombros. No solo tenía armadura en el cuello, sino sobre toda la espina dorsal. Observen estas placas rectangulares, estas placas nudosas que siguen hasta el extremo de la cola. La parte inferior del animal estaba cubierta también con placas, hasta sus extremidades. Y había una muy buena razón para estar tan protegido. Este es un Postosuchus, otro tecodonte, pero a diferencia del Desmatosuchus, tiene colmillos grandes y curvos aserrados en los extremos como los del tiranosaurio, para desgarrar. Pero tenemos que recordar que este animal tiene 3 veces la edad del Tyrannosaurus Rex. Si observan su mandíbula, pueden imaginar la gran cantidad de carne que le podía quitar al muslo de un Desmatosuchus con una sola mordida. Aquí tenemos a un animal de 5 metros. Es un Postosuchus de tamaño medio y que tal vez pesaba 300 a 350 kilogramos, mucho mayor que cualquier otro carnívoro de su época. Pueden ver la cola larga para contrarrestar el peso de su enorme cabeza. El Postosuchus intentó ser un dinosaurio, pero no lo logró. Las patas traseras son muy largas, las extremidades frontales demasiado pequeñas. Las patas traseras se encuentran directamente por debajo del cuerpo, muy verticales, con una posición casi como la de un ave. Fue un primer experimento fallido. ¿Por qué fallaron el Postosuchus y los de su especie?
Los doctores Neil Shubin de la Universidad de Pensilvania y Hans Suess del Instituto Smithsoniano han venido hasta los laboratorios de este último para descubrir cómo los primeros dinosaurios lograron vencer a sus atacantes. Es un rompecabezas. ¿Cómo pudieron las criaturas relativamente pequeñas del período Triásico enfrentar a ejemplares tan formidables como el Postosuchus? Un bloque de piedra en el área de investigación del instituto contiene un conjunto de huesos de hombros, canillas, fémur, maxilares, la mayoría de ellos pertenecientes a uno de los primeros y diminutos dinosaurios carnívoros llamado Coelophysis. Tal vez el resto de los huesos esté adentro. ¿El ejemplar en el bloque es uno de los más pequeños? Sí, definitivamente. Es increíblemente pequeño. Y en este bloque grande, ¿cuántos ejemplares hay? Una docena o más. Esqueletos parciales y completos, y tal vez haya tantos como ese número. ¿Y tu problema es descubrir qué hueso pertenece a quién? Sí, exacto. Y en el bloque pequeño hay por lo menos 3 ejemplares, ¿verdad? Sí, aquí hay uno grande, esta es la cadera. Ya hemos quitado las patas, pero su cola está por aquí. Y por allí hay otro individuo con una pata doblada. Esta es la pelvis, el fémur, parte inferior, y su pie aquí abajo con los dedos por aquí, con garras muy largas. Y en el medio hay un cráneo de bebé. Esto es su hocico, sus dientes con la boca muy cerrada. Hasta se pueden ver algunas de las placas alrededor de su ojo, preservadas en su órbita. Hay muchos reptiles en la última etapa del Triásico. Los Coelophysis y dinosaurios comparten su postura, una postura que implica que eran animales terrestres muy ágiles. Esta postura involucra el movimiento de las patas por debajo del cuerpo, en efecto, una postura bípeda. Eso involucra adaptaciones de la pata y del pie. Muchas personas creen que esta postura, junto con el hecho de ser una especie terrestre ágil, fue lo que permitió a los dinosaurios adueñarse de la Tierra y predominar sobre todas las criaturas arcaicas contemporáneas a ellos. La teoría de Shubin de que los primeros dinosaurios fueron más rápidos que sus parientes triásicos podría explicar parte de su éxito, pero ¿se necesitaba algo más? A medida que el Triásico deja lugar al Jurásico, hace unos 200 millones de años, hay evidencia de lo que los científicos llaman una causa de extinción. Según parece, en cada etapa de la evolución, los cambios en el ecosistema, catastróficos para algunas criaturas, ofrecen una oportunidad para otras. Esto es lo que pudo haber pasado con los dinosaurios. ¿Qué originó la causa de extinción? No lo sabemos. Pudo haber sido un meteorito o alguna erupción volcánica o alguna enfermedad, pero lo que haya sido tuvo un profundo efecto sobre las formas de vida en el mundo. Aquí sobrevolamos la bahía de Fundy y creo que las rocas contienen evidencia de una causa de extinción. Neil Shubin está probando sus pulmones, como así también su teoría, mientras sobrevuela la bahía de Fundy en Nueva Escocia. Estas rocas contienen evidencia de una de las causas de extinción más grandes de todos los tiempos. En estos acantilados, la línea blanca indica claramente el límite Triásico-Jurásico. Por debajo de ella se encuentran rocas del período Triásico conteniendo los restos de criaturas de hace 250 millones de años. Sobre ella hay rocas del Jurásico conteniendo animales más jóvenes, incluyendo a los dinosaurios. Hans Suess, Neil Shubin y sus colegas excavan justo por sobre el límite Triásico-Jurásico, en donde los acantilados contienen un registro de hace 200 millones de años, principios del período Jurásico, cuando los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la aprovecharon. En este momento están examinando fósiles jurásicos. En general, lo que sorprende de los fósiles que encontramos es la increíblemente baja diversidad de especies, a diferencia del gran número de especies hacia fines del Triásico. De hecho, la única diferencia entre este conjunto de rocas jurásicas y aquellas del Triásico es la falta de los elementos típicos del Triásico.
Faltan muchas especies. En esencia estamos buscando el día después. Una fauna que ha sobrevivido a un largo periodo de extinción y los dinosaurios estaban entre ella. El día después al que se refiere Shubin consiste de pequeñas criaturas móviles, los primeros dinosaurios verdaderos. Algunos de ellos fueron depredadores veloces en busca de pequeños lagartos y reptiles similares a los mamíferos, devorándolos con dientes semejantes a los de un cuchillo. Otros eran pequeños herbívoros. Sus competidores mayores han sido eliminados misteriosa pero irrevocablemente. El campo estaba abierto. Estaba lista la etapa para los futuros monstruos. Comenzaron en forma modesta. Algunos no eran mayores que un polluelo. Tuvieron la posibilidad de deambular libremente y de desarrollar formas más y más eficientes, y estas bestias crecieron más y más, fueron cada vez más fuertes y más altas. Desarrollaron cuellos en forma de serpentina, colas como troncos de árboles. En suma, se transformaron en los dinosaurios que imaginamos al oír dicha palabra, en las bestias colosales que frecuentan nuestras fantasías. Los más grandes del Jurásico, brontosaurios, brachiosaurios, eran vegetarianos, recogiendo los frutos de un paisaje en el que abundan las coníferas primitivas y las palmeras, deambulando a través de selvas en un tiempo de cosecha sin fin. Entre los dinosaurios, los vegetarianos superaban a los carnívoros en 20-1. Gran parte de la vegetación que formaba parte de su dieta en el Jurásico nos habría resultado familiar. Peter Crane, del Museo Botánico de Chicago. La mayoría de las plantas que ven detrás de mí representan todo tipo de especies que habrían estado presentes durante la era de los dinosaurios, particularmente en el Jurásico superior. Tenemos helechos, una enorme cicadácea en la parte superior del risco. Las cicadáceas son como las palmeras, pero de hecho forman un grupo mucho más antiguo. Tienen un registro fósil que data tal vez de 300 millones de años. Y durante el Mesozoico, durante la edad de los dinosaurios, eran una parte extremadamente importante de la vegetación, representada por unas 1000 especies y también muy abundante. Esta jungla superabundante con sus follajes y vástagos de crecimiento lento sufrió un severo ataque. Las bestias enormes que se desarrollaron durante el período Jurásico devoraban sin descanso y eran capaces de tragar arbustos enteros de un solo golpe. Uno de ellos fue el brontosaurio. El paleontólogo Robert Baker del Museo Geológico de la Universidad de Wyoming. Este es un brontosaurio. Los brontosaurios y los de su especie fueron los vegetarianos más grandes sobre la Tierra. Podían pesar hasta 30 toneladas, un peso semejante al de una manada de elefantes. Y una manada completa de elefantes necesita un medio vegetal enorme para sobrevivir. ¿Cómo es que un animal de este tamaño encontraba vegetación suficiente como para reabastecerse? Como ven, el brontosaurio está equilibrado en la cadera. Tenía 3 patas traseras, una pata trasera derecha, una izquierda y justo en el medio esta cola musculosa tan grande y fuerte como cualquiera de sus patas traseras. De manera que podía erguirse sobre estas 3 patas y estirar el largo cuello justamente hacia el follaje. Elévame unos 5 metros. Lo que haremos ahora, o lo que haré, es pretender que mi cabeza es la de un brontosaurio. Y levantando simplemente el cuello, puedo hacer que el aparato de alimentación de mi brontosaurio alcance unos 5 metros. Casi nada. Elévalo hasta la tercera etapa, 10 metros. Bien, elevándose sobre su trípode, su cabeza puede llegar a los 8, 9 o 9,50 y hasta los 10 metros. Y a esa altura podía encontrar algo de follaje aún durante la peor parte de la estación seca. Y durante la estación húmeda, se hacía un festín con los tallos nuevos. Y así pasaron su era los brontosaurios, alimentándose a nivel del suelo, a nivel medio y a nivel superior de cada conífera, cosechando el follaje en forma increíblemente efectiva,
jamás igualada, jamás superada. Con los elefantes o los brontosaurios se debe llegar hasta el extremo de muchas plantas. Y esa es una tarea formidable para el aparato masticador. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una buena hilera de incisivos para morder. Pueden cortar hojas y ramas. Hasta aquí está bien. Pero también necesitamos dientes para masticar, molares y una paradoja. No hay molares. No hay ningún molar en ningún brontosaurio. Es un problema interesante. La solución se encuentra a unos 6 metros atrás. Bob Bakker tiene una teoría sobre este proceso. Su respuesta involucra un intestino tipo caldero, el cual, según cree, estaba adaptado para formar un ingenioso sistema. Aquí estamos en los intestinos del brontosaurio y encontraremos la solución al misterio de los molares faltantes. Verán, justo aquí, el centro de los intestinos sería una molleja de unos 180 kilogramos, una parte muscular del estómago para masticar. ¿Cómo sabemos que tenían molleja? Bien, los cocodrilos son sus parientes primitivos y tienen molleja. Las aves son parientes avanzados de los brontosaurios y tienen molleja. Finalmente están estos guijarros pulidos encontrados en el interior de cajas torácicas de los brontosaurios y que funcionaban como molares para transformar al alimento en un polvo digerible. Pero los huesos de los dinosaurios se encuentran habitualmente en lugares rocosos. ¿Cómo probar que estas piedras y los huesos están relacionados? Por sombras sonoras. Estamos en una excavación en busca del esqueleto de uno de los animales más voraces jamás descubiertos. El Dr. David Gillette y sus colegas usan un equipo de avanzada para cazadores de dinosaurios, un arma sísmica. Así como la luz provoca sombras, también lo hace el sonido. El ruido creado por el arma sísmica origina una sombra de huesos de dinosaurios y de otras criaturas en micrófonos ubicados bajo tierra. Luego, una computadora analiza los cambios en los diagramas de sombras para crear una imagen de lo que yace enterrado. El esqueleto encontrado es sorprendente. El Dr. Gillette y su equipo le dieron el nombre de sismosaurio, estremecedor de la Tierra. Antes del descubrimiento de los sismosaurios, el esqueleto más grande y completo del que se tenía conocimiento pertenecía a un diplodocus, el Dr. David Gillette. El sismosaurio es el doble del diplodocus y estimo su largo en unos 45 metros si establecemos una comparación con los 25 metros del diplodocus. Los sismosaurios procesaban tal vez 1 tonelada de plantas por día. Aún quedan años de trabajo y metros de dinosaurios por descubrir, pero ya se ha hecho la conexión de los huesos con las piedras llamadas gastrolitos. Encontramos alrededor de 150 gastrolitos en la parte frontal del cuerpo, todas ellas esparcidas en esta posición. Un cuerpo de gastrolitos se encontraba por aquí y el otro por donde está trabajando Wilson. Esta es la primera vez que los científicos ven una asociación tan grande entre las piedras y las costillas. Pensamos que el gastrolito más grande nos da la idea del diámetro mínimo de la garganta y esto, a su vez, la cantidad de alimento ingerido. Bien, esta fue una historia interesante hasta que nos enfrentamos a un problema. Y ese problema fue este gastrolito. 4 o 5 veces más grande que el gastrolito más grande dentro del conjunto. De hecho,
es tan grande que creo nos daría una respuesta al tema extinción de un dinosaurio, en particular de un sismosaurio. Este gastrolito es tan grande que cuando lo tragó quedó atascado en la garganta hasta que finalmente causó su muerte por asfixia. ¿Qué clase de planta podría sobrevivir al apetito de una máquina devoradora tan sorprendente? Debía ser una que se reprodujese rápidamente con un alto promedio de supervivencia. El registro fósil muestra que dichas plantas aparecieron por primera vez hace unos 130 millones de años, al comienzo del período Cretáceo. Flores. Lo que estamos viendo en pantalla es una de las flores más antiguas de las que tenemos registro. Esta en particular tiene 95 millones de años. Una de las cosas fascinantes sobre esta flor es que está tan bien preservada que podemos relacionarla con un grupo de flores modernas. Esta en particular está muy relacionada con la corona de laurel, la canela y también con los aguacates. El principio del período Cretáceo vio la primera evolución de las flores. Muy pronto llegaron a dominar toda otra forma de vida vegetal. ¿Habrá habido alguna conexión entre este dominio y el surgimiento de nuevas especies de dinosaurios? Estas especies nuevas eran ramoneadoras, capaces de cegar hectáreas de vegetación hasta dejar la tierra completamente vacía. Las plantas debían desarrollar formas que pudiesen reproducirse y crecer con rapidez, y las flores están perfectamente adaptadas para ello. Los científicos creen que este es un ejemplo de coevolución. Una especie se expandía, la otra se alimentaba y ambas prosperaban. Al final del período Jurásico, estas criaturas nuevas con hocicos anchos o picos agudos, ideales para cortar flores, habían reemplazado a ramoneadores tales como los brontosaurios y estegosaurios. Armados con maxilares similares a pinzas, eran los implacables segadores de las plantas de crecimiento rápido de principios del Cretáceo. Y una de estas criaturas más exitosas, tal vez el animal terrestre de mayor éxito de todos los tiempos, fue el iguanodonte. En el Instituto Real de Ciencias Naturales en Bruselas, el Dr. Norman los está estudiando. Este es el iguanodonte. Vivió a principios del Cretáceo. Existió increíblemente en abundancia, con seguridad el más abundante en su época en la historia de la Tierra. Como pueden ver, no está restaurado adecuadamente. La columna vertical debería ser más horizontal para que el animal hubiese sido con su cabeza un ramoneador de tierra. Se habría alimentado de la parte inferior de los árboles y de helechos bajos y vegetación de monte, pero se alimentaban en una forma única. De hecho, había desarrollado una técnica para procesar lo que ingería, no desarrollada por ningún otro reptil. La masticación. El Instituto de Ciencias Naturales ha restaurado un grupo de iguanodontes tal como fueron encontrados en una mina en Bélgica en el siglo XIX. No había gastrolitos junto a los huesos, con que debieron haber procesado su comida de alguna otra forma, tal vez como lo hacemos nosotros. ¿El iguanodonte podía masticar? Y si es así, ¿cuán bien podía hacerlo? Bien, observemos el cráneo para ver qué podemos aprender. Al frente de los maxilares hay un pico muy agudo y cortante, ideal para arrancar vegetación. Más atrás hay una fila grande y larga de dientes poderosos con bordes aserrados, ideales para trozar y despedazar las plantas arrancadas. Aún más importante tal vez sea el hecho de que los dientes están ubicados en los bordes de los maxilares, dejando libre esta parte ancha que ven aquí. Casi con certeza estaba cubierto por una mezcla de carne y músculo que habrán formado una mejilla para evitar que la comida, una vez masticada, cayese por los costados. Justo por detrás de los dientes hay un hueso largo. Aquí se engarzaban los músculos que venían del costado de la cabeza, desde estos espacios y hacia el maxilar inferior, lo cual le daba una mordida poderosa.
Uno de los ingredientes vitales faltantes sería la habilidad de moler la comida con eficacia entre los dientes. Para lograrlo, se debe ser un mamífero como nosotros y tener músculos especiales en los maxilares para poder mover el maxilar inferior de un lado al otro mientras se mastica. Si observan con cuidado el costado del cráneo, aquí hay una ranura que representa una bisagra y que cruza el costado del rostro, pasa el ojo hacia la parte superior de la cabeza, aquí atrás. Esto permite que la región de masticación se mueva hacia adentro y afuera, mientras el maxilar inferior se mueve hacia arriba y hacia abajo. Este cambio vital permitió a estos dinosaurios masticar las plantas con éxito. Fue la clave de la evolución de este grupo poderoso de herbívoros durante el período Cretáceo. En el período Cretáceo, no solo los dinosaurios desarrollaron anatomías complejas y sofisticadas, también lo hicieron sus contemporáneos alados, los pterosaurios. Jeremy Rayner, de la Universidad de Bristol, Inglaterra, estudia el vuelo de los pterosaurios y, puesto que se extinguieron, debe utilizar modelos de algún otro lado. Uno de los problemas del estudio de los pterosaurios es que solo los conocemos por restos fósiles. Es difícil inferir con certeza cómo vinieron, qué hicieron, cómo volaban. Pero podemos tener una buena idea de cómo volaban, de lo que eran capaces de hacer, observando a los pájaros y murciélagos actuales. Del estudio de las aves sabemos que volar es muy difícil. Solo puede hacerse si se tiene el tamaño correcto. No ser demasiado pequeño ni demasiado grande. Se debe tener una gran cantidad de energía disponible. Mover las alas en forma controlada. Cuando se resuelven todos estos problemas, entonces se puede tener las ventajas de un animal volador. La estructura del esqueleto del pterosaurio sugiere que el mecanismo de sus alas era similar al de un pájaro. Pero para estar seguro, Rayner observa de cerca la aerodinámica del vuelo de un ave. ¿Cómo lo hacen con exactitud? Aleteo por aleteo, hace un esquema detallado de los movimientos sutiles de una gaviota en vuelo medio. Cuando un pájaro o murciélago vuela, tiene un problema. Necesita empujar aire hacia atrás y hacia abajo. El aire debe ir hacia atrás para que el animal sea empujado hacia adelante como una fuerza impulsora, y el aire debe ir hacia abajo para soportar el peso. Esta es una película en cámara lenta del vuelo de una gaviota. Durante la primera parte del aleteo, el que va hacia abajo, las alas se encuentran extendidas por completo. Están extendidas en forma chata y aerodinámica. Cuando van hacia arriba cambian levemente de forma, permanecen planas, pero el carpo se flexiona para que los extremos del ala no se alejen del cuerpo como lo hacen durante el aleteo hacia abajo. Así el animal puede soportar su peso todo el tiempo e impulsarse hacia adelante. El rasgo característico del ala de un pterosaurio es un hueso largo en forma de dedo justo en el extremo del ala. Al volar, el ala debía cambiar de forma y lo hacía con un fuerte movimiento del carpo. También podemos observar huellas de fibras formando salientes largas que actuaban como la pluma de un pájaro y le daban aerodinámica al ala. En realidad debía ser así. Si el pterosaurio no hubiese tenido algo así, solo una membrana, un ala delgada y elástica, no habría podido soportar las fuerzas aerodinámicas. Simplemente no habría podido volar. Rayner ve a los pterosaurios como máquinas voladoras eficientes y poderosas. De hecho, hacia el período Cretáceo, algunos de ellos habían desarrollado un tamaño equivalente al de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los pterosaurios aumentaban de tamaño en el aire, los dinosaurios terrestres lo disminuían. Aquí en las colinas del norte de Montana, Jack Horn estudia las versiones más pequeñas de estas criaturas con la ayuda de un grupo de voluntarios. ¿Trabajos? Cuando tenía 7 años, Horner encontró su primer hueso fósil en el rancho de su familia de Montana. Desde entonces quedó atrapado. Bien, eres la primera voluntaria. ¿Qué es? ¿Un hueso? ¿Y de qué? Es de
¿Un hadrosaurio? ¿Vienes de un bebé? No. ¿No? Bien. ¿Sabes qué es un dinosaurio pico de pato adulto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y vivió aquí? Sí. ¿Murió aquí? No. ¿Cómo lo sabes? Porque, de haber sido así, habría estado el resto por aquí. Así es. Huesos esparcidos alrededor. Sí. ¿Ves? Sabes más de lo que crees. Pero no solo profesores y alumnos encuentran huesos. Marion Brandvold tiene un negocio de rocas en Bynum, Montana. Por eso está aquí buscando piedras, especialmente aquellas con huesos fósiles. Un día, durante la primavera de 1978, se encuentra con algo que jamás había visto en el área. Empecé a bajar por la colina y por aquí encontré unos huesos grandes. Pensé que ya había caminado por aquí, pero no lo había hecho. Con que me emocioné ante el hallazgo. Luego había un lugar algo redondo. Ahora se ve muy diferente. Ni siquiera se le parece. En la parte superior había unos cuantos huesos pequeños y esparcidos. Bien, los huesos eran diferentes de los que ya había visto por aquí. Ese mismo año de 1978, Jack Horner había salido de vacaciones en una cacería de huesos junto con su amigo Bob Makela. Como de costumbre, una de sus paradas era el negocio de Marion Brandvold. Escucharon que Marion necesitaba ayuda para identificar unos huesos fósiles. Con que los clasificábamos. Ella tenía muchos fósiles, la mayoría mal identificados. Nosotros hacíamos el trabajo y a ella le fascinaba. Ese año me preguntaron si teníamos más huesos que pudiesen ver y les dije que habíamos encontrado algunos pequeños en la colina. Les dije que no sabíamos qué eran. Yo los miré y no pude ocultar la sorpresa en mi rostro. Giré hacia Bob y le dije... Bob, ¿sabes lo que pienso? Bob dice, sí, sé lo que piensas. Estaba realmente emocionado. Bob y yo lo estábamos. Pero nos encontrábamos en un negocio y allí se venden cosas, con que intentamos mucho contener nuestra emoción. Yo pensé para mí, aquí hay algo que debo saber. Y Bob levantó una caja con dientes. Los miró y quedó boquiabierto. Luego dijo, tienes razón, Jack, es un dinosaurio bebé. Y yo digo, ¿dinosaurios bebé? Sí. Estábamos realmente emocionados. 12 años más tarde, cada centímetro de las colinas de Montana son objeto de una intensa investigación científica. Cuando vinimos aquí por primera vez, había una colina pequeña y en su superficie Marion había encontrado las partes de 4 esqueletos. Cuando Bob y yo llegamos a este lugar, comenzamos a excavar y encontramos cientos de huesos pequeños, con que preparamos la colina con mucho cuidado. Excavamos centímetro por centímetro. Eventualmente habíamos encontrado los restos de 15 dinosaurios bebé y luego de examinarlos decidimos que eran todos de la misma especie. Llegamos a la conclusión de que estábamos mirando un nido de dinosaurios. Sí, sí, esa era nuestra conclusión. Los descubrimientos de Horner abrieron una ventana a la vida diaria de los dinosaurios. Hasta entonces, no había habido nada que demostrase que los dinosaurios eran diferentes de las tortugas y ranas, quienes desovan y se van. Pero aquí, Horner encontró evidencia de nidadas de dinosaurios, así como también de otros tipos de conducta social. Aquí podemos ver un número de nidos de mayasaurios. Allí hay uno, el de 1978, en donde está el poste. Y luego, a unos 9 metros, hay una colina pequeña en donde se encuentra otro a unos 7 metros a la derecha y otro. 7 nidos confirmados, encontrados aquí y posiblemente otro más. Cuando comenzamos a encontrarlos, nos dimos cuenta de que
Ante todo, los dinosaurios anidaban aparentemente en colonias, pero también que los nidos estaban a unos de 7 a 9 metros de distancia. El largo de un mayasaurio adulto, con que parece que las colonias eran relativamente densas, muy similares a las de las aves, en donde la distancia entre los nidos es la equivalente a la del largo del animal. En una hondonada en Montana, las carpas de Horner y su equipo parecen nidos gigantes de dinosaurios. Aquí, abrazando el suelo, Horner comienza a deducir lo que los restos diminutos de cascarones y crías nos dicen en realidad. Para descubrir estos pequeños dinosaurios bebé, cascarones y cosas así, debemos recostarnos sobre el suelo lo más posible. Lo que tenemos aquí son embriones y huevos respectivos y creemos que algunas son crías, con que, observando a los dinosaurios que tienen de 4 a 5 metros de largo y a estas piezas, vértebras y dedos de las patas y cosas así, estos son literalmente microscópicos. De regreso en el Museo de las Rocallosas, se han dispuesto algunos de los fragmentos de huesos más grandes para que Horner los examine. Resultan ser los restos de una colonia de dinosaurios pertenecientes a una especie que había desarrollado picos chatos y anchos, como patos, para tomar ventaja de la vegetación a nivel del suelo. Este es el cráneo de un dinosaurio pico de pato adulto, el dinosaurio mayasaurio, y este individuo tiene aproximadamente unos 4 años y medio. Y este es el cráneo de un individuo de unas 3 semanas de vida. Aquí había prueba más que suficiente de que los dinosaurios cuidaban a su cría, de que anidaban. Y reuniendo toda su investigación, Horner crea un cuadro de vida en un criadero de dinosaurios. Podemos obtener pistas realmente interesantes sobre la conducta de los dinosaurios al observar la evidencia en los terrenos de nidada. En verdad, no podían moverse demasiado. No podían levantarse ni caminar. Es posible que pudieran hacerlo, pero con mucha torpeza. Pero es casi seguro de que no podían dejar el nido e ir en busca de alimento. Toda esta información junta lleva a la conclusión de que la madre o el padre traían alimentos a los jóvenes. Y toda esta evidencia de cuidado y de nidada llevó a Horner a llamarlos mayasaurios, buena madre lagarto. Esta conducta social de los dinosaurios, el cuidado de la cría, el anidar muy cerca uno del otro, sugiere la conducta de otros animales sociales tales como las aves. Horner, quien ha descubierto algunas similitudes en conducta entre ambos, ha venido al Refugio Nacional Bowdoin de Vida Salvaje en Montana con el gerente del mismo, Gene Sipe, para aprender más. Tanto las aves como los dinosaurios hacían nidos para proteger e incubar sus delicados huevos. Un estudio más profundo de los hábitos de nidada de estos animales ha llevado a algunas visiones más interesantes. Horner tiene evidencia de que los dinosaurios usaban los mismos lugares de nidada año tras año. Estos hallazgos traen a la mente cuadros de un animal sorprendentemente social, un reptil que vivió y viajó en grupos organizados. Cuando encontramos los huevos, los dinosaurios los habían enterrado en el sedimento. Cuando observamos los nidos, dedujimos que había por lo menos una depresión con forma de tazón en los que estaban depositados, pero no podemos decir si es que había algún montículo. ¿Los huevos eran incubados en este sedimento? Pensamos que
que pudieron haberlos cubierto con vegetación. Su descomposición pudo haber ofrecido el calor para la incubación. Sí, luego aparentemente los bebés rompían el cascarón, quitaban la vegetación y simplemente trepaban por ella para poder salir. Horner cree que la cría permanecía en grupos dentro de la colonia, como en algunas colonias de aves actuales. Se alimentaban y eran protegidos por sus padres. Con que parece que estos dinosaurios vivían tal vez en pequeños grupos y los bebés eran cuidados por unos pocos adultos. Y parece que los adultos también los defendían. Los hadrosaurios pudieron haber hecho sonidos para atemorizar a los depredadores o alertar a los jóvenes y hasta pudieron haberse agrupado para amenazar a los terópodos carnívoros. Los dinosaurios alcanzaron la cima a fines del período Cretáceo, hasta lo que sabemos. Y fue en este momento en el que existió la mayor diversidad. También fue en este momento en el que los dinosaurios vivían en grandes colonias, alimentando a sus pequeños, o al menos algunos de ellos. También tenemos evidencia cierta de que se comunicaban entre ellos. Luego de anidar, hay buena evidencia de que viajaban en manadas gigantescas o en bandadas, si es que se desea llamarlo así. Manadas de dinosaurios, bandadas de dinosaurios. La idea inspira visiones de búfalos en las praderas del lejano oeste, ñus en las planicies de Serengeti en África. ¿Es posible? Evidencia dramática de que esto fue así existe aquí, en el Parque Provincial del Dinosaurio en Alberta, Canadá. Phil Currie del Museo Real Tyrrell de Damherler investiga uno de los sitios más ricos del mundo en fósiles de dinosaurios. Rocas de fines del Cretáceo representan 2 millones de años de historia de dinosaurios. Se extrajeron más de 300 esqueletos y se mostraron en museos en todo el mundo. En estas rocas, Currie ha descubierto 35 especies de dinosaurios, pero de una de ellas emerge una historia especial. La cantera en medio del risco más lejano es la excavación de un yacimiento de huesos descubierto en la década del 70. Estaban acumulados a lo largo del fondo de una corriente y ella se alejaba de nosotros hacia el extremo de la colina. Y se extiende unos 90 metros. En ese yacimiento encontramos unos 60 huesos por metro cuadrado y estimamos que en total hay unos 20 o 30 mil huesos. ¿Cómo están? ¿Hay muchos huesos? Sí, muchos. Debemos trabajar con cuidado. Los huesos son de muchos individuos y están todos mezclados. Hay muchos huesos de diferentes clases. Por ejemplo, tenemos huesos de animales de 1 metro, 1,5 metros, junto con los de otros más grandes, de hasta 5,5 metros. Casi todos estos huesos, entre un 85 y un 95%, representan a una única especie, muchos otros a un animal llamado centrosaurio. El centrosaurio es uno de los dinosaurios con cuerno. Tal vez estén más familiarizados con su pariente cercano, el triceratopo. Este último es un animal con 2 cuernos largos sobre los ojos y uno corto sobre el hocico. El centrosaurio revirtió eso. Tiene 2 cuernos cortos sobre los ojos y uno largo sobre el hocico. Los huesos mismos son bastante jóvenes. No dan muestras de desgaste antes de morir. Sin embargo, les faltan los extremos.
Este hueso, por ejemplo, se rompió en forma peculiar. La fractura tiene forma de espiral en vez de ser recta, como puede esperarse. Esto indica que el hueso era joven al romperse. Uniendo toda la evidencia, Currie llega a la conclusión dramática: una manada de centrosaurios intentando cruzar un río crecido. Una manada de ñus intentando hacer lo mismo ofrece una visión de lo que les pudo haber pasado. En forma individual, tal vez eran buenos nadadores. Sin embargo, cuando intentaron cruzar en grupo, se chocaron entre ellos. Muchos pudieron haber sido arrastrados río abajo, ahogándose eventualmente. Los animales ahogados habrán flotado corriente abajo, hasta depositarse en bancos de arena o, en este caso, en el brazo muerto del río. En ese momento, dinosaurios carnívoros, pequeños o grandes, pudieron haberse movilizado para devorar algo que se les ofrecía con facilidad. Phil Currie pinta un cuadro increíble, manadas gigantescas de centrosaurios recorriendo la Tierra, pero no todos los científicos tienen la suerte de encontrar una manada completa preservada en un récord fósil. Sin embargo, sabemos que los centrosaurios no eran los únicos en tener esta clase de conducta. De hecho, su primo más famoso, el tricerátopo, probablemente hacía lo mismo. Paleontólogo David Fastowski. Si viésemos un tricerátopo vivo, veríamos un animal grande, tal vez del tamaño de un bisonte macho o mayor que un rinoceronte. Caminaría sobre 4 patas y tendría una cola relativamente corta y tendría 3 cuernos, 2 sobre los ojos y 1 sobre el hocico. El tricerátopo fue uno de los últimos dinosaurios. También fue el mayor de su familia. Si estuviésemos en la era de los dinosaurios, veríamos manadas de tricerátomos deambulando por el campo. También veríamos cosas como el Tyrannosaurus Rex, que ya habría sido bastante extraño, y algunos dinosaurios pico de pato algo más comunes. En los últimos 10 millones de años del período Cretáceo, dinosaurios tales como el Tyrannosaurus Rex y el Tricerátopo estaban entre los 112 grupos de dinosaurios que prosperaban. Invadieron el mundo entero. En este mundo, las colonias de hadrosaurios y mayasaurios hacían sus nidos y cuidaban sus crías. En los océanos abundaban dragones marinos similares a los delfines, mosasaurios, ictiosaurios, plesiosaurios. Sobre él, pterosaurios y pequeñas criaturas con plumas deslizándose por el aire. Y en toda la tierra abundaban las flores y por las planicies transitaban grandes manadas de ceratopsianos en busca de alimento, mientras que el Tyrannosaurus Rex, siempre alerta, vagaba por doquier. Y entonces, en un instante de tiempo geológico, todo el planeta se transforma en el cementerio de estas criaturas aparentemente indestructibles. Durante 160 millones de años, los dinosaurios fueron los animales terrestres de mayor éxito. Su desaparición, hace 65 millones de años, es uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Qué ocurrió? ¿Fue un cambio en el clima de la Tierra? ¿Enfermedad? ¿Un aumento en la actividad volcánica? ¿O algo completamente diferente? La última teoría, y una de las más discutidas, involucra cuerpos celestiales, un calentamiento global y un pozo de petróleo que no llegó a serlo. Si es cierto, alteraría muchas de nuestras ideas sobre cómo nosotros, a su vez, nos transformamos en los amos del planeta.
This is PBS.